El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia, con especial beneplácito para el programa de historiadores de Historiemos la Historia de Paso Televisión, llegar a grabar y a proyectar este último programa de la serie que secuencialmente hemos llevado desde hace ya unos 5 programas atrás, sobre la campaña libertadora. Hoy estamos grabando el programa y digamos que hoy hace 200 años, 10 de agosto, Bolívar había hecho ingreso a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. En ese momento, en la madrugada de ese 10, habían huido los tiranos españoles, el último virrey Juan Sámano y toda su parte administrativa realenga, y se habían dirigido, huyendo, disfrazados y demás, a tomar el camino de Guaduas, llegando a Honda, y embarcarse por el puerto de Cartagena hacia su tierra. Y con este comentario es para decir lo que exactamente hoy hace 200 años, con los primeros decretos formales y con la toma de la República de Colombia por parte de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y demás, pues nace la República de Colombia. El programa de hoy entonces reviste una particular importancia a raíz de dividirlo en unas 3 partecitas esencialmente. La primera, pues narrar los movimientos que posteriores a la batalla del Pantano de Vargas se dieron entre los 2 ejércitos en contienda, el libertador y el ejército realista, Bolívar versus José María Barreiros. Para seguir luego a una segunda parte, específicamente y de una forma muy sucinta, plantearnos el tema de ¿en qué consistió? ¿Qué fue la batalla del 7 de agosto de 1819, conocida como la batalla del puente de Boyacá? Terminado esa temática de una manera muy somera, entonces pasaríamos a una segunda parte que es muy importante, documentada. Hemos dicho siempre que en Historiemos la Historia tratamos de cuidarnos en hacer los planteamientos de la manera más coherente con lo que es la metodología de la investigación científica de las ciencias formales, es decir, de la historia. Por ejemplo, las ciencias formales del entendimiento y particularmente la historia, no se puede hacer narraciones traídas a la memoria de alguien porque se le ocurren o lo demás, no. La fuente fundamental son precisamente aquellos documentos que por años ha dejado el hombre esas señas sobre esta tierra, ya sean dibujos en las cavernas, ya sean descripciones, ya sean gráficos, ya sean monumentos, objetos, y a partir de la escritura,
cuando el ser humano descubrió la escritura, los documentos escritos que sean reconocidos como fuente primaria, es decir, un documento que fue redactado y escrito por alguien en un momento de la historia y reconocido hoy en 2019 como un documento, como una fuente primaria legítima, cierta, verdadera, ella está ahí y no hay que ponerle absolutamente ni quitarle nada, solo es respetarla. Por supuesto, hacerle alguna interpretación, alguna coherencia y hacer un proceso histórico, pero hay que respetar las fuentes. Entonces, en esta segunda parte y última, del programa, voy a documentar de la mejor manera cuál fue la participación del corregimiento de Socorro, cuya capital era Socorro. Lo hemos dicho siempre, corregimiento que estaba integrado por el Cabildo de Vélez, el Cabildo de San Gil y el Cabildo del Socorro, desde finales de la colonia. ¿Cuál fue la participación de ese corregimiento? Particularmente, si hay que decirlo así, en la campaña libertadora, en los 2 meses y medio aproximadamente que dura la campaña libertadora. Pero además hay que hacer el planteamiento más general. ¿Cuál fue la participación de esta tierra comunera, santandereana, a lo largo del proceso de la independencia, de 38 años de un proceso libertario que costó a este país esfuerzo, sudor, lágrimas, héroes, heroínas, etcétera, etcétera? Entonces, en la segunda parte vamos a documentar esa parte, particularmente de la participación específicamente de esta tierra ya en el caso de la independencia, documentado por supuesto, con autores, historiadores respetables. Veamos nuestro programa entonces. Terminada la batalla de Pantano de Vargas, lo planteamos en el anterior programa, Barreiro, derrotado con su ejército realista, en las primeras horas de la noche del 25 de julio, se retira a ocupar unos espacios muy cerca a la ciudad de Paipa. Y por su parte, Bolívar, en igualdad de horas de la noche, es decir, al empezar las horas de la noche, triunfador, por supuesto, de esta batalla, orienta a la campaña libertadora hacia el sitio de Bonza. Son 2 lugares que están relativamente cerca, Bonza de una parte y Paipa, cerca Paipa de la otra. Es decir, los 2 enemigos estaban muy próximos. Y yo digo hoy que como que el uno estaba pendiente del otro y como que se veían y viceversa, ante las circunstancias de de los acontecimientos pasados. Recordemos rápidamente que tanto Bolívar como Barreiro, su objetivo era llegar a Santa Fe de Bogotá. Por supuesto, los 2 objetivos contrarios. Barreiro, José María Barreiro, el generalísimo del ejército español, ir a respaldar a su virrey para que él mantuviera el poder en el virreinato de la Nueva Granada. Y por otra parte, Simón Bolívar, ir a desterrar por siempre jamás esas autoridades españolas y constituirse en el primer presidente de la naciente República de Colombia, con el criterio más importante de todos de formar país, de formar patria, de sentar las bases de lo que sería una extraordinaria república que se añoraba enormemente desde ese entonces y que debemos seguir construyendo hoy en el 2019. Digamos entonces de la siguiente manera, para resumir un poco también,
tanto el uno como el otro pues se vislumbraban y estaban pendientes de cualquier movimiento que sucediera. Particularmente, digamos que entonces transcurrieron varios días y solo hasta el día 3 de agosto, Bolívar, ya lo dijimos la vez pasada, con el ánimo de llevar la iniciativa, pues decide atacar a Barreiro. Pues efectivamente se hace alguna escaramuza el 3 de agosto, no es considerada formalmente como una batalla como tal, pero sí hubo alguna escaramuza de enfrentamiento entre los dos y eso despertó nuevamente esos ánimos de las dos campañas, la nuestra y la de los españoles. Pero se aproxima la fecha importante, el día 4 de agosto, es decir, al día siguiente. Bolívar fue un gran estratega y había tal vez pensado la estrategia de cómo engañar a Barreiro sin que él se diera cuenta de la maniobra que iba a hacer y que va a resultar fundamental. El 4 de agosto, Bolívar decide hacer un nuevo intento de ataque a Barreiro. Pero en ese momento, ya eran como las 2 o 3 de la tarde de ese día 4, de una manera insospechada para Barreiro, Bolívar decide cambiar de rumbo. En lugar de ir a atacarlo, decide cambiar de rumbo y como que se retorna otra vez sobre su base. Pero en la noche de ese 4 de agosto, dice algún historiador que en la manera más silenciosa y ni siquiera prender hachones ni nada que fuera iluminación, es decir, en el silencio más absoluto y durante las horas de la noche, para que Barreiro no sospechara nada, Bolívar tomó el camino hacia Tunja, 45 kilómetros de Bonza a Tunja. Y de esta manera se adelanta a cortarle el camino a Barreiro, porque mientras este se había quedado en Paipa, Bolívar ya estaba en Tunja. Dice algún historiador que hacia las 11 de la mañana ya del día 5 de agosto, Bolívar hace un ingreso formal a Tunja, es recibido por la ciudad de Tunja, por supuesto, autoridades, en fin, recibe mucho apoyo y se ubica con ese ánimo de estar en la vanguardia, estar adelante. Recordemos lo siguiente rápidamente. De Sogamoso, etcétera, de Duitama, de Paipa, hacia Santa Fe de esa época, de 1819 y de antes, pues habían caminos reales. Eran las autopistas que hoy conocemos para nosotros en el 2019. En aquella época los caminos reales eran esos, transitados por mulas de cascos, caballos, reses, etcétera, personas a pie, a caballo, en fin. Y por Tunja pasaba ese camino real importante que conducía hacia Santa Fe. Cerca a Tunja, a unos 16 kilómetros, desciende un pequeño riachuelo. Tal vez en aquella época era mucho más caudaloso porque era la selva grande de esa época. Hoy hay mucha deforestación y en el 2019 el río Teatinos es una cotica de agua que la gente si lo ve dirá, no, pero aquí la batalla, aquí ¿qué pasó con eso? Si no es casi nada. No, en aquella época tal vez el afluente Teatinos, ese río grande que circulaba, tenía un puente construido para comunicar hacia Santa Fe de Bogotá y seguir de Tunja al puente sobre el río Teatinos, seguir a Venta Quemada y seguir hacia Santa Fe. Hoy el puente de Boyacá, lo que se presenta no es el mismo del momento de la batalla.
yo comparo al momento de la batalla, lo que había en el puente de Boyacá era algo muy parecido a lo que tenemos aquí en el Socorro. He ahí la importancia de nuestro aporte con el puente Manuel Ortiz el Comunero, 200 metros abajo del embalse de la Honda, hoy aquí en el Socorro. Ese puente es la demostración más palpable de lo que fue la ingeniería colonial española del siglo XV que construyó los caminos reales. Y así como está el puente Manuel Ortiz, seguramente, con mucha certeza, pudo haber sido perfectamente el puente sobre el río Teatinos, hoy conocido como el puente de Boyacá. Lo que hay hoy fue reformado por algún presidente, por allá para 1930 aproximadamente, Marco Fidel Suárez, estaba en muy malas condiciones y él decide reconstruirlo y entonces lo construyen en la forma como está hoy. Pero con toda certeza, me atrevo a afirmarlo así, no era la misma forma que tenía al momento de la batalla del 7 de agosto. De otra parte, entonces, Barreiro esperó, ya lo dijimos la vez pasada, esperó a Lucas González hasta el 6 de agosto, no llegó. Entonces decide el 5 de agosto, decide Barreiro analizar su situación y entonces ve la manera de cómo empezar a desplazarse hacia Santa Fe. Era su objetivo y era su meta. Quiero leerles, para terminar esta primera parte, cómo estuvieron enfrentadas las fuerzas en la batalla del puente Boyacá, cómo estuvo compuesto el ejército de Bolívar y cómo estaba compuesto el derrotado definitivo del ejército realista español de José María Barreiro. ¿Cómo estuvo compuesto? Nuestro autor que hemos siempre utilizado, Coronel Alberto Lozano Cleves, en la página 71, como fuente primaria de la historia, nos dice aquí lo siguiente: unidades que participaron en la batalla. Por parte de los patriotas, el Batallón Cazadores, el Batallón Rifles, Batallón Barcelona, Batallón Bravo de Páez, Batallón Primero de Línea, Legión Británica, 2 guarniciones de guías, 2 escuadrones de lanceros de Llano Arriba, un escuadrón de dragones y, escúchenme, voluntarios de Tunja y voluntarios del Socorro. Yo ya había nombrado en un programa anterior que Socorro Barreiro no recibió apoyo, Bolívar sí, y el primero que llegó en apoyo a Bolívar fue el Batallón Voluntario del Socorro, y aquí nuestro autor no lo reconoce así. Y el segundo batallón que llegó en apoyo de Bolívar fue al día siguiente, el 30 de julio, que se llamó precisamente los Voluntarios de Tunja. Estuvieron en el campo de batalla del puente de Boyacá. De parte realista estaban entonces el Batallón de Cazadores, integrado por 2 compañías de los batallones Tambo y Victoria, Batallón Primero del Rey, Batallón Segundo del Rey, Batallón Segundo de Numancia, Batallón Tercero de Numancia, Regimiento de Dragones, Granaderos y Artillería. A este grupo fue al que tuvo Bolívar y Santander y el ejército patriota el honor de derrotar definitivamente en la batalla del puente de Boyacá. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se desarrolló la batalla? Veámoslo a continuación. ¿Cómo se desarrolló la batalla del 7 de agosto de 1819, conocida como la batalla del puente de Boyacá? Esta es la imagen que actualmente se conoce sobre este espacio tan importante para la historia de Colombia. Empezamos diciendo lo siguiente: al amanecer el día 7 de agosto, Bolívar se encontraba en la plaza, tal vez en la plaza principal de Tunja,
y desde allí parece que vio movimientos de gentes, de personas que se movilizaban en la parte alta del cerro de San Lázaro. Los que conocemos Tunja sabemos la ubicación. Desde la Plaza de Bolívar, en la parte alta, al frente, hay un cerro que se llama San Lázaro, y por ahí iba una parte del Camino Real. Barreiro, el 6 de agosto, toma la decisión de partir hacia Santa Fe, y lo hace iniciando por el camino de Motavita. Es un pequeño pueblo cerca a Tunja que conduce hacia el cerro, hacia el Camino Real que va por San Lázaro. En la madrugada del 7, muy temprano, del 7 de agosto, Bolívar observa ese fenómeno, hace seguramente alguna inteligencia y le llegan informaciones de que efectivamente Barreiro se estaba desplazando, y entonces inmediatamente le da la orden a Francisco de Paula Santander, a Soulet, etcétera, a sus más allegados generales, coroneles y comandantes del ejército patriota, que salieran de manera urgente hacia el puente del río Teatinos, que era el sitio obligado de convergencia de los distintos caminos reales que conducían hacia Santa Fe, pues sobre el río Teatinos estaba el puente obligado del Camino Real. Efectivamente, parece que Santander de manera urgente se desplaza, parece que llega de primero allí y sigilosamente se ubica a esperar precisamente a Barreiro. Llega Barreiro con su gente hacia el mediodía, parece que ya era hora del almuerzo, entonces como que Barreiro da la orden de sentarse a almorzar, en fin, o almorzar de pie, tomar un descanso para después supuestamente continuar. Santander y los demás que lo estaban observando, hacia las 2 de la tarde, la batalla de Boyacá, del puente de Boyacá, va a durar prácticamente de las 2 de la tarde hacia las 5 de la tarde, ojalá unas 3 horas. ¿Por qué? Porque hacia las 2 de la tarde, Francisco de Paula Santander, con la avanzada, toma la decisión de atacar a Barreiro. Alguna parte del ejército había ya pasado el puente sobre el río Teatinos, y entonces con la acción de Santander quedó dividido el ejército de Barreiro, una parte después del puente y la otra antes de iniciar el cruce del puente. Y para mí, pienso hoy que fue como un momento absolutamente fundamental en el proceso de esa batalla, porque entonces llegan enseguida las demás compañías de la campaña libertadora de Simón Bolívar, incluso parte del ejército nuestro vadea el río, no por el puente, sino un poco más arriba, por un vado que había, y atacan igualmente la parte del ejército que había pasado al otro lado del puente. E igualmente rematan el ataque hacia la espalda de Barreiro. Digamos que hacia las 5 de la tarde el enfrentamiento fue muy fuerte, muy rápido, entre otras cosas, y se dice que hacia las 5 de la tarde va a terminar la batalla del 7 de agosto. En primer lugar, hay un grupo importante de miembros del ejército realista, sobre todo jefes militares, que huyeron. Hacia las 4 de la tarde emprenden huida. E igualmente, ante esa circunstancia, Barreiro como que trata de reorganizar sus huestes, pero no encuentra la respuesta suficiente.
Y entonces el resultado final que se va a dar es que Barreiro definitivamente también decide hacia las 5 de la tarde buscar huir, escondiéndose para salvar su vida, etcétera, lo que fuera. Y entonces el ejército realista queda definitivamente a la deriva y el triunfo de Bolívar y Santander fue definitivo. Se dice que a nivel de las bajas, digámoslo así, no fueron muy numerosas, ya lo dijimos en la batalla de Pantano de Vargas, fueron muchas. Aquí en Boyacá parece que no pasaron de ser más de unas 86 muertes, 86 bajas del ejército realista, del ejército español, y algunos 56, tal vez menos, heridos. De la parte del ejército nuestro, del ejército patriota, pues se dice que ahí hubo unas 13 bajas, fueron bastante pocas. De todas maneras, murieron nuestros personajes allí. Y medio centenar también de heridos. Pero esencialmente lo que sucede es que Bolívar, la campaña libertadora, coge prisionero al resto, a la totalidad del ejército realista. Se habla de 1.600 prisioneros y muchos jefes militares realistas, incluido Barreiro. Y voy a terminar esta pequeña partecita entonces de la batalla haciendo la anotación de lo que siempre se tiene como un acto heroico para mostrar y para ser imitado por los niños y por los jóvenes de hoy, 2019, de Pedro Pancracio Martínez, aquel niño que, viendo que Barreiro huía y se escondía, se va hasta allá, lo pone prisionero, Barreiro le trata de comprar su conciencia, dice la anécdota histórica, con una bolsa de monedas de oro. Pancracio abandona esas monedas, esa bolsa, y le dice, camina o camina, y se lo llevó prisionero y se le entregó a la campaña libertadora. Entonces, de esta manera, hasta José María Barreiro también quedó prisionero de parte del éxito de la batalla del 7 de agosto, que fue definitiva. ¿Por qué? Porque inmediatamente a reconocer la derrota por parte del ejército realista, hubo un grupo de militares que huyeron rápidamente hacia Santa Fe y le informaron el día 9 al virrey Sámano. Él como que no la creía, Sámano no la creía, pero después de haberles tomado juramento a los que le llegaron a informar, se convenció que sí, la derrota era definitiva, y en su mente solo quedó huir. Huir para jamás volver a pisar tierras del virreinato de la Nueva Granada. Voy a hacer dos pequeñas lecturas que son como el soporte también, digamos, académico, de fuente de información para Historiemos la Historia sobre la batalla, del 7 de agosto. Miramos cuáles son. Hay dos fuentes para historiar esta parte del final de la batalla del puente de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. En nuestro autor, coronel Alberto Lozano Cleves, en la página 79, un pequeño párrafo nos ilustra sobre esa temática. Dice así, en la página 79, así culminó
el triunfo de los patriotas que apresaron a todo el ejército realista y se apoderaron de sus elementos de guerra. Quiero hacer un pequeño comentario a esto. Se apropiaron de sus elementos de guerra. Si el ejército realista venía armado con las mejores tecnologías, porque el poder económico de España se lo daba así, esa nutrición, ese aporte enorme, esa gran cantidad de armas, de municiones y demás, va a ser un fundamento grande que a Bolívar le sirve para después pensar en la libertad de Venezuela y de Ecuador, de Perú, Bolivia. Recordemos que fueron seis naciones que libertó Bolívar, porque voy a hacer algún día la explicación de lo de Panamá. Y el otro documento, en las redes, se encuentra un documento que dice: así se libró la batalla de Boyacá. Y toma como ejemplo, dice aquí el autor, a Indalecio Líbano Aguirre, es un gran historiador también. En la página 3 de esta publicación dice de la siguiente manera: todo el ejército enemigo quedó en nuestro poder. Fue prisionero el general Barreiro, a quien tomó en el campo de batalla el soldado de rifles Pedro Pancracio Martínez. Fue prisionero su segundo, el coronel Jiménez. Así todos los comandantes y mayores de los cuerpos, multitud de subalternos y más de 1.600 soldados. Todo su armamento, municiones, artillería, caballería, etc. Apenas se han salvado 50 hombres, entre ellos algunos jefes y oficiales de caballería que huyeron antes de decidirse finalmente la acción. Qué importante haber hecho este aporte sobre cómo fue, qué sucedió en esa batalla del 7 de agosto, conocida como la batalla del Puente de Boyacá. Pasemos a la última parte del programa, que es igualmente interesante que el común de nuestros socorranos la tenga muy presente, porque indudablemente en la independencia de Colombia, Socorro es primero, Santander es primero. No me cabe la menor duda que la libertad de la Nueva Granada no se logró solo en la campaña libertadora de 2 meses y medio, orientada por Bolívar y Francisco de Paula Santander, que evidentemente fue la etapa final del proceso libertario, sí, pero que el comienzo de ese proceso libertario lo dio nuestra Manuela Beltrán Archila el 16 de marzo de 1781. Y desde ese momento hasta el 7 de agosto no nos cabe la menor duda, y lo voy a demostrar con algunos documentos, de que aquí el lema de que en la independencia fuimos primeros es cierto, pero debo también aclarar con la responsabilidad que me asiste. Debemos respetar la pertenencia de otras regiones de Colombia donde igualmente hicieron grandes aportes, porque no fuimos solamente nosotros, ni fuimos exclusivos nosotros, no. Se aportó enormemente, sí, pero igualmente llaneros y boyacenses y etcétera. Después ya dentro del proceso más prolongado posterior, pues fue muy enorme el aporte que se hizo. Entonces, veamos entonces la última parte del programa. El tema es: ¿cómo participó la provincia de Socorro en la batalla del 7 de agosto de 1819 en el Puente de Boyacá?
hay algún documento que amplía mucho más esa participación en los 38 años del proceso de independencia. Pero concretamente allá, parados en el puente de Boyacá, ¿qué documentación tenemos que soporta la presencia de Socorro en esa batalla del 7 de agosto de 1819? La antigua provincia de Socorro y la Independencia, de Horacio Rodríguez Plata, nuestro autor socorrano, historiador invaluable. En la página 245 vamos a encontrar varias cosas importantes de esos socorranos que estuvieron allí, parados. Dice, 1819, julio 27, antes de la batalla. Ya Bolívar estaba en Tunja. Perdón, aún no estaba en Tunja, sino que aquí Horacio Rodríguez pone esa fecha. Se incorporan a Bonza, a las fuerzas libertadoras de Bolívar y Santander, numerosos guerrilleros de la provincia del Socorro. Estos guerrilleros llegaron allí comandados por Ferminio Vargas, uno de los jefes de la guerrilla de Coromoro. De esta incorporación no solo hay noticias en el diario de campaña del general Santander, sino también en nota del general Soulet y en informe de Barreiro a Sámano, citado en el capítulo anterior de esta obra. Horacio Rodríguez Plata trae otra anotación. Se está refiriendo a una carta que le había enviado Morales al general Santander. Dice, en esta carta del coronel Antonio Morales para el general Santander, fechada en Vélez el 17 de septiembre de 1819, un poquito después de la batalla de Boyacá, le dice que en Bonza se incorporaron, escúchenme bien, socorranos, santanderianos todos, que en Bonza se incorporaron 780 reclutas de la provincia del Socorro. Hablar de 780, casi 800, es un aporte absolutamente numeroso y formal, si tenemos en cuenta que unos 2.000, 2.500 soldados eran los que componían la campaña libertadora. El aporte de esta tierra, según estos documentos, fue enorme. En la independencia, primero, sí, tal vez. El otro documento, que igualmente trae el doctor Horacio, en la página 249, es un poquito más extenso, lo voy a leer. En el libro de órdenes militares del general Santander, en las campañas de 1819, se encuentra lo siguiente. Orden general para el 2 de agosto. Orden general que daba Santander para el 2 de agosto. Su Excelencia ha dispuesto que a las reclutas del Socorro, agregándole las de las guerrillas del teniente Báez, se forme un batallón de milicias con la denominación de Voluntarios del Socorro y que se agregue a la vanguardia y que con la recluta de esta provincia se forme también otro también de milicias con la denominación de Voluntarios de Tunja. El subteniente José María Vargas y el teniente Monsalve han pasado de orden de su excelencia al batallón Voluntarios del Socorro.
Qué importante esta fuente de información primaria que nos trae este libro. Un poquito más adelante continúa. De manera que si nos atenemos a la orden militar del 2 de agosto, dice Horacio Rodríguez Plata, ya citada, en la que se dispuso que el Batallón de Voluntarios del Socorro se agregara a la vanguardia, es lógico concluir que pelearon con el general Santander en la etapa del combate que fue más decisiva. Y si nos atenemos al parte de batalla redactado por Soulet, cuando dice, nada es comparable a la intrepidez con que el general Anzoátegui, a la cabeza de 2 batallones y de un escuadrón de caballería, atacó y rindió al cuerpo principal de enemigos. Tenemos también que los socorranos pelearon en Boyacá, en esta otra sala del ejército. Documentación, fuentes primarias de la información. Qué importante tener y que seamos escuchados. Decimos que estamos narrando, relatando cómo fue la campaña libertadora narrada desde las provincias. Aquí lo estamos haciendo. Estamos narrando desde la provincia y ese es el objetivo grande del programa de Paso Televisión Historiemos la Historia. Resulta que, además de todo lo que se ha planteado hasta ahora, voy a leer un tercer documento donde hay un acontecimiento especial para la provincia. Cómo Simacota ha hecho grandes aportes, hizo grandes aportes desde la rebelión comunera. Pero ahora particularmente lo hace y de qué manera. Veamos lo que nos plantea Horacio Rodríguez Plata con respecto a ese aporte de Simacota allá en la batalla del puente de Boyacá. Dice de la siguiente manera en la página 249. Cabe recordar igualmente que en la vanguardia del ejército comandada por el general Santander y que fue la que decidió la victoria, no solamente peleó el batallón de voluntarios del Socorro, como queda demostrado, sino otro batallón de 410 hombres, la mayoría llaneros, bajo el mando del teniente coronel Antonio Obando, natural de Simacota. Hoy lo conocemos como general Pablo Antonio Obando. Así como también que la columna del Socorro, que obró como retaguardia, compuesta de 300 plazas, la dirigió el comandante Félix Soler, que había sido su instructor. ¿Cuánto aporte hizo esta tierra en la libertad? Son muchas las fuentes de información histórica que nos permiten afirmar que indudablemente esta tierra puso sudor, lágrimas, angustias, héroes, hombres, mujeres, niños, etcétera, para lograr la libertad de Colombia. Veamos la última parte del programa. Encontré un documento haciendo la investigación, la averiguación documental para grabar mi programa en lo que yo llamo la bibliografía. En las redes encuentro otro documento que se llama La batalla de Pienta y el orgullo santandereano herido. Es un documento que de alguna manera hace algunos aportes a la temática, pero que para el caso nuestro, del tema de hoy, me llamó poderosamente la atención el planteamiento que se hace en este documento
a partir de la página 2 sobre lo que planteé al comienzo de este programa. ¿Cuál fue la participación de la provincia de Socorro en todo el proceso de 38 años por la lucha en la independencia de la República de Colombia? En este autor, en este texto que voy a leer, como que se resume y me da un poco de confianza porque me nombra a un historiador respetable. No son palabras mías, yo las tomo directamente de la fuente de información que se toma. Por eso quiero leerles entonces en la página 2 de la siguiente manera. Algo que muy poco se menciona en los anales de la historia es que fueron más de 80.000 socorranos. Me llama poderosamente esta afirmación, me llama la atención. Es que fueron más de 80.000 socorranos, sangileños beleños, provincia de Socorro, que perdieron la vida por la libertad, unos agotados y otros acalambrados en los páramos, hambrientos, desangrados o mutilados por las bayonetas españolas. Atención a esto. Según el historiador Emilio Arenas, persona que tengo muy buenas referencias como historiador y que tiene documentación. Según el historiador Emilio Arenas, entre el grito de independencia del 20 de julio de 1810, la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819 y las guerras magnas, es decir, aquellas que libertaron las 6 repúblicas, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, que era en ese momento departamento de Colombia, pero que hoy es República Nueva. Entre el grito de independencia del 20 de julio de 1810, la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819 y las guerras magnas, que se prolongaron por el continente hasta 1825, en todas ellas participaron tantos santandereanos que de la sola provincia de Socorro murió el 90% de la población de jóvenes mayores de 15 años y adultos hombres. Repito, de la sola provincia de Socorro murió el 90% de la población de jóvenes mayores de 15 años y adultos hombres. Qué dato tan interesante para historiar la historia. La investigación, la metodología de la investigación científica de las ciencias formales, y excúsenme que insista tanto en ello, soy especialista en ese tema, nos remiten a que debemos intensificar y reconocer desde ya, escúchenme bien, por favor, reconocer desde ya que en el proceso de consolidación de las ciencias formales siempre estarán en un proceso de elaboración. Nunca se ha dicho y se dirá nunca tal vez la última palabra en historia, porque siempre se encontrarán nuevos documentos que tal vez nunca han sido encontrados, nunca han sido hallados, nunca han sido tenidos en cuenta, y que permiten, por lo tanto, reevaluar y reformular procesos y hacer conclusiones y análisis que permitan la mejor interpretación histórica. Por eso,
la gran diferencia entre las ciencias fácticas y las ciencias formales como la historia. Las fácticas son aquellas que se pueden llevar al laboratorio, ver, sentir, palpar, tocar. Se le echa allí el típico ejemplo, el laboratorio de química en los colegios y en las universidades, donde el estudiante y el profesor mezclan, combinan, pesan, miden y encuentran resultados que son fácticos, son así. El H2O no ha sido cambiado y seguirá por siempre siendo esa molécula del agua. H2O, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ejemplo muy sencillo. Igualmente, laboratorios de física. En física igualmente se llevan a ese proceso, pero en lo que son las ciencias formales y particularmente en la historia, hay otras ciencias formales. Estaría la matemática, es una ciencia formal. ¿Dónde está el 5×5? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se siente? No, es un concepto del entendimiento. Por supuesto, la filosofía. La filosofía es una ciencia formal del entendimiento, porque allí no encuentra uno por ninguna parte los contenidos filosóficos, teóricos, heurísticos. No se encuentran, no se ven, no se sienten, solo son de la comprensión. Y por supuesto, la historia, incluso la sociología, como ciencia, es una ciencia formal. Entonces, con esta explicación, es igualmente para sustentar que es muy probable que en lo atinente a la historiografía de lo que fue, lo que sucedió en la batalla del 7 de agosto de 1819, conocida como la batalla del puente de Boyacá, es posible que a un inmediato futuro haya una necesidad de reescribir, de redefinir conceptos que se han dado. Y les voy a dar el ejemplo clásico. Hablé personalmente con el doctor Armando Martínez Garnica y le pedí permiso de hacer este planteamiento. Por eso me atrevo a hacerlo con toda tranquilidad. En el periódico Vanguardia, periódico regional nuestro, el día lunes 5 de agosto, en la página 9A aparece un artículo que lo titula Voces Bicentenarias, de autoría de Puno Ardina, socorrano, entre otras cosas, gran profesor de la UIS. En este artículo nos dan a conocer un hecho absolutamente importante para lo que acabo de plantear. Armando Martínez Garnica es el autor, el historiador reciente, actual, en mi humilde concepto, más importante que tal vez exista hoy para la historiografía regional, nuestra. Son muchas las obras que ya he mencionado y que nunca me cansaré de alabar y de reconocer como tal. Pero Armando Martínez Garnica, estando como director del Museo Nacional de Colombia, ya no lo está, este gobierno lo sacó, allí se dedicó a su tema de investigación histórica y encontró unos documentos absolutamente importantes que consolidó en un documento, en un nuevo libro que dio a conocer este 6 de agosto de 2019. Por eso yo tengo que decir que aún no lo he leído, que se titula Batalla de Boyacá, voces testimoniales. Qué importante, es decir, Armando Martínez encontró por allí en el Archivo Nacional de Colombia, encontró unos 17 documentos que fueron escritos, narrados por personas que participaron en la batalla del 7 de agosto de 1819. Y esos documentos son los que le permiten a Armando Martínez
dar a conocer. Yo invito a que le demos todo valor a estos documentos, porque de pronto nos permiten o confirmar muchos planteamientos hechos o tener la necesidad de replantearlos y de orientar mejor nuestra historia, porque fueron escritos, caligrafiados directamente por esas 17 personas que después de la batalla escribieron su memoria de lo que habían vivido en ese momento histórico. Creo haber cumplido con esta serie de programas sobre la campaña libertadora, y para Paso Televisión y en lo personal para el programa Historiemos la Historia, queremos que estos documentos de esta serie de programas, ojalá en muchos años, o no muchos lejos, sino que recientemente se puedan retomar, porque a la gente hay que enseñarle sobre historia de Colombia. Veamos la bibliografía que soporta el programa. Las fuentes bibliográficas, las fuentes históricas del programa de hoy. Voy a dejar descansar a Teniente Coronel Alberto Lozano Cleves, campaña de 1819. Es un documento editado por la Academia Colombiana de Historia, absolutamente respetable, y que fue una de las fuentes importantes de toda esta serie de programas. Igualmente, la antigua provincia del Socorro y la Independencia, de nuestro autor socorrano Horacio Rodríguez Plata. Son muchos los documentos, las fuentes de información, etcétera, que nuestro autor nos trae para la historia de la provincia de Socorro. Yo quiero desde ya decirle lo siguiente. Al final de este libro, Horacio Rodríguez Plata, yo me tomé la molestia de enumerar la cantidad de personas sacrificadas tanto en los 38 años de la independencia de la Nueva Granada como hasta 1825, en las guerras magnas para libertar las 6 naciones que dio el Socorro. Mire la importancia de Horacio Rodríguez Plata. Aquí nos hace un listado y nos dice los sitios donde muchos socorranos murieron, etcétera, etcétera. Son más o menos un total de 610 personas que enlista este autor. En las redes entonces está este documento que ya lo dimos a conocer, La Batalla del Pienta y el Orgullo Santandereano Herido, e igualmente así se libró la Batalla de Boyacá, otro documento muy importante que también fue fuente de nuestra información histórica. Y finalicemos entonces con nuestro periódico regional Vanguardia, del lunes 5 de agosto, del cual tomé este recorte para presentarlo formalmente. Ya vienen nuevos programas, porque la historia hay que seguirla contando. Vendrán nuevos programas para que el común de nuestros socorranos, santandereanos y demás colombianos conozcamos puntos de vista sobre la historia de Colombia. Historiemos la historia.